bajo la mirada de Paz y con las palabras de Paz, resultan nuevas, primigenias, maravillosas. Paz fue un ente naturalmente polémico. Octavio Paz se nos plantea como un test de Rorschach de la cultura mexicana, en donde cada uno de nosotros ve en Paz lo que quiere ver. Muy pronto me di cuenta que mi destino no era la vida activa. No quería ser santo ni héroe, tampoco la vida contemplativa del filósofo. Mi destino, pensé desde niño, era el destino de las palabras. Buenas noches, estamos aquí en El Observador y hoy conmemoramos los primeros 100 años de un poeta, de un maravilloso poeta que nos dio ni más ni menos que la palabra. Quiero agradecer la presencia de Pepe Gordon. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Gracias también, Marco. De Marco Lara Clark, que conduce conmigo este programa. Marco, muchas gracias por estar aquí en El Observador. Muy buenas noches, gracias, Pepe, bienvenido, encantado como siempre, de estar con y un ustedes. placer conversar contigo sobre este tema, además, ¿no? Sí. Claro. Pepe, la primera pregunta tiene que ver con eso, con la palabra del poeta. ¿Qué es la palabra del poeta en el caso de Octavio Paz? Bueno, es una intuición de que en la palabra están las cosas, de que ahí se está cifrando un secreto, un misterio de lo que es la vida y de qué es la memoria y cómo se recupera un instante con la palabra. Un concepto, por cierto, muy romántico que pertenece más a las culturas latinas que lo que yo me imaginaba, un concepto que por supuesto está, por ejemplo, en Borges, cuando dice, si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Bueno, pues Paz también tiene esa profunda intuición de que el lenguaje está profundamente comunicado con las cosas. Hay un gran poema que se llama Hermandad, de Ptolomeo, y que dice, en donde dice Paz, soy hombre, duro poco y es inmensa la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender comprendo, también soy escritura. En este mismo instante alguien me deletrea. ¿Qué es lo que se está asomando aquí? La posibilidad de que al ser nombrados somos. Al ser nombrados somos, ni más ni menos, y eso, ¿no? Ese escribirse en el propio ejercicio del poema, Marco. Sí, bueno, es una sucesión. Yo pienso que hay está el componente del mito, el componente de la historia ancestral. O sea, creo que eso es algo esencial también en la ideología poética de Paz, si podríamos llamarla así. Fíjate que sí, es que Paz abreva en diferentes discursos. Es un apasionado de la historia y es un apasionado de la exploración de los mitos de otras culturas. Es muy impresionante cómo se abre a la cultura japonesa, a la cultura china, a la cultura de la India, a la cultura de Estados Unidos, a la cultura europea, a la cultura francesa, a la cultura azteca, mexicana, claro. a la cultura prehispánica. Ahí está el libro de Postdata y El laberinto de la soledad, cómo se trata de explorar lo mexicano. Y en todas estas expresiones de diferentes culturas, cómo está buscando asomarse a diferentes ventanas de conocimiento. Y por supuesto, esas ventanas están conectadas con los mitos, porque los mitos tienen formas de asomarnos a ciertas realidades que solamente la ficción puede de alguna manera penetrar, y también con las mitologías contemporáneas como las de la ciencia, porque es un hombre curioso, un observador que tiene muchos mapas para tratar de integrarlos precisamente en esa gran memoria que se llama Octavio Paz. Yo creo que cuando hablamos de la pérdida de Octavio Paz no me queda más que recordar a Lechinsky, que alguna vez, cuando fue interrogado sobre la desaparición de Paz, hablaba de un proverbio chino que decía que cuando un hombre sabio muere es como si se incendiara una biblioteca.
Y eso es lo que pasa verdaderamente con todo ese conocimiento de Paz, pero afortunadamente nos quedan sus libros, nos queda su poesía, nos queda también la memoria de sus conversaciones en la televisión, los testimonios de tantos amigos que desde tantas luces nos van viendo, nos van dando un panorama de esa figura polifacética que es Octavio Paz, porque yo creo que también de alguna manera Octavio Paz se nos plantea como un test de Rorschach de la cultura mexicana, en donde cada uno de nosotros ve en Paz lo que quiere ver. Claro, interpretas a Paz de diferentes maneras, ¿no? En mi caso yo manejo mucho lo siguiente, ¿no? Esa palabra justa, esa palabra exacta que evoca lo demás y que es una forma de conocimiento, que como decías, ese conocimiento solo se da a partir de la ficción. Hay un hecho que es determinante, o hay hechos determinantes en la vida de Paz. Uno de ellos es sin duda su encuentro con el surrealismo. ¿Qué nos puedes decir sobre ese encuentro? Fíjate que esto es un punto muy importante porque realmente en Paz la intuición de la búsqueda del azar es importantísima y él de alguna manera está profundamente conectado con Breton y es hijo del surrealismo. En este fragmento de una entrevista que pertenece al acervo de Canal 22, Octavio Paz habla de su interés por la obra de André Breton, padre del surrealismo. La primera relación que tuve con Breton, muy joven, fue la de lector. Leí el libro suyo sobre el amor, El loco amor, L'amour fou, que me impresionó mucho. Fue una de mis grandes lecturas de juventud, porque además me confirmó cosas que yo sabía, pero las sabía confusamente. Por ejemplo, que uno de los ejes de la existencia humana es el amor. Sobre todo en el mundo moderno, que confunde con frecuencia la sexualidad con el amor. Después lo vi cuando vino a México, pero en aquella época yo era muy amigo de los comunistas, nunca fui miembro del partido, pero estaba muy cerca de ellos, y de ahí que me haya resistido a hablar con él. Él era trotskista en aquella época, y aunque Jorge Cuesta, que era amigo de Breton, me dijo, vaya a verlo, es un hombre muy importante, muy interesante, yo no lo fui a ver. Oí sus conferencias, eso sí, lo admiraba mucho. Finalmente, mi posición filosófica y política cambió, y cuando llegué a París en 1945, en diciembre de 1945, un París de la posguerra, un París con mercado negro, con frío, con hambre a veces, sin gasolina para los automóviles, con frecuentes paros de electricidad, etc. En ese París, empobrecido pero muy vivo intelectualmente, conocí finalmente a Breton, un poeta surrealista que fue muy amigo mío y al que quise mucho. Benjamin Péret me presentó con él, me llevó con él al café de la Place Blanche e inmediatamente nos hicimos amigos. Yo fui amigo de los surrealistas, participé en el movimiento surrealista en un momento final de este movimiento poético y espiritual, porque el surrealismo fue algo más que una estética, fue una ética y una visión del hombre. Creo que Paz sigue siendo un profundo creyente de las convocatorias o convocaciones que produce el azar. Me acuerdo que él hablaba de los poemas, de los cadáveres exquisitos, que son poemas colectivos, en donde aprendíamos a pensar no nada más con nuestro cerebro, sino con el cerebro del otro, y donde a mí me falta una palabra, entonces el azar de la presencia del otro me trae la otra palabra, y decía que a veces se daba ese milagro de un pez que salta del agua, trayéndonos la luminosidad del poema, precisamente gracias a la convocatoria del azar colectivo, que este es otro tema muy importante en Paz, ese buscar la comunión, porque la poesía se plantea como algo que pertenece a todos, ¿no? Algo que resulta circular, ¿no? Claro. Algo que resulta circular. Hay otro hecho que también, si recuperamos un poco de la biografía de Paz, también lo marca, y lo marca definitivamente, y encuentra a partir de ese hecho interlocutores,
a lo largo de todo su trabajo como escritor. Ese hecho tiene que ver con la República Española, con la defensa, con su vida a España, a compartir del lado de los internacionalistas. ¿Qué nos puedes decir, Pues sí, Pepe? sí, yo creo que eso es precisamente uno de los puntos que marca profundamente a Paz y que curiosamente también se conecta con esta idea del surrealismo, en donde la palabra no nada más se explora dentro de la página, sino que se tiene que volver acción. Si estamos hablando de comunión, no es nada más algo que se enuncia dentro de un escrito, sino que tiene que saltar de las páginas de un libro. Yo en este sentido me recuerdo que cuando veía esta gran película de Woody Allen de La Rosa Púrpura La del Rosa Cairo. Púrpura del Cairo, si se acuerdan, había un personaje que se escapaba de la pantalla para intervenir, para que la imaginación ya interviniera en la vida real. Esto es parte del ideario y de las creencias y del mundo de Octavio Paz, que se siente tan comprometido al grado de que, con la acción, al grado de que está en España en estos momentos tan críticos de la República Española, y lo que es muy interesante es que marca también lo que él pensaba que debía de ser el poema. Él decía que el poema no se debía de quedar delimitado en las páginas del papel, sino que debía de saltar, como en La Rosa Púrpura del Cairo, a la vida cotidiana, encarnar. La palabra encarna, ¿no? Y esto creo que siempre es un punto muy importante de la propuesta de Octavio Paz. Vamos a hacer un corte y seguimos en esta evocación, en esta reflexión, en esta relectura de la obra de Octavio Paz. A la pregunta de ¿qué le gustaría a Octavio Paz que quedara de su obra? Si el ensayo o la poesía, él responde que la poesía y da las siguientes razones. Yo apuesto por los poemas. No sé si un poema largo, un poema corto o un poema de extensión mediana. No sé, no puedo saberlo. Pero la poesía, incluso los poemas largos, es tiempo condensado. La prosa es tiempo extendido. Excepto en el cuento, que es la forma de la prosa más afín a la poesía. Además, el poema extenso es un poema que no es prosa, pero que tiene una característica que lo asimila a la prosa. No se puede oír de una sola vez. Un poema largo es un poema que tiene un principio, un medio y un fin. Tiene partes, las tres partes están unidas, es como un cuerpo, pero no podemos asimilarlo ni oírlo de una sola vez. En cambio, el poema corto es el instante. El principio y el fin están juntos. Es la revelación en su forma más inmediata y más eficaz. Es, diríamos, el relámpago. Y para mí, la poesía es eso, un relámpago.